Arrebatamiento y Día del Señor. En los dos vídeos anteriores hemos visto de dónde surge la idea de segunda venida de Cristo y en qué consiste el Día del Señor. En este cerraremos la trilogía hablando del arrebatamiento y contrastándolo con lo anterior. Distinguiendo los eventos escatológicos. En el primer material de esta serie de 3, vimos que el origen de la expresión segunda venida se refiere al día en que el Señor Jesús volverá a la tierra por segunda vez al final de la gran tribulación en el cumplimiento de la 70ª semana profetizada por Daniel para ese pueblo. En el siguiente, vimos lo que dice la Biblia sobre el Día del Señor, que es un día grande y terrible de 24 horas de duración, donde todo ser humano lo verá y sentirá terror, porque el Señor viene con ira a devastar todo el mal, empezando por enviar al lago de fuego vivos al anticristo y al falso profeta. Pero hay otro evento que es inminente en el calendario profético de la Biblia y que ocurrirá antes del Día del Señor. Se trata del arrebatamiento de la iglesia. ¿Arrebatamiento o rapto secreto? Muchos se refieren al arrebatamiento de la iglesia como el rapto. Otros, ignorantes o peor, que rechazan la promesa, suelen llamarlo rapto secreto, en un intento desesperado por descalificar así ese evento, refiriéndose a ello como un hecho oscuro y delictivo. Al decir Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 que la iglesia sería arrebatada, usó la palabra harpazo, que en el diccionario Strong's es el número 726 y significa arrebatar. Cuando se hizo la traducción de la Septuaginta del griego al latín, se usó la palabra rapture. A partir de la Septuaginta se tradujo la versión King James para el inglés y se usó la palabra rapture. Luego los latinos empezaron a usar la palabra rapto por influencia de los misioneros americanos que llevaron la predicación del Evangelio a Iberoamérica. Es decir, el uso de la palabra rapto no implica ningún acto delictivo, sino que fue una elección de los traductores de la Septuaginta. En cuanto a lo secreto, llega a ser ridículo que se intente desacreditar el arrebatamiento apelando a un supuesto rapto secreto. ¿No es secreto algo de lo que habló el Señor Jesús, enseñaron los apóstoles, lo predicó la iglesia desde sus inicios y está escrito en el libro más impreso, traducido, vendido y leído de la historia de la humanidad desde hace 2000 años? El error del iglesiocentrismo. Muchos cristianos cometen el error de procurar entender la escatología poniendo a la iglesia en el centro del cumplimiento profético. Esas personas se olvidan que en absolutamente todo en la Biblia el centro es sola y exclusivamente Cristo. La palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Otro error es no considerar el contexto completo de la Biblia. Si lo hacemos, veremos que Dios trata de forma distinta con distintos colectivos de seres humanos en distintos tiempos. Eso significa que cada colectivo tiene su propia idiosincrasia y es necesario tenerlo en cuenta, pero los principios que usa Dios son siempre los mismos. 1. El hombre pecó. 2. Dios quiere restaurarlo y para ello envió a su Hijo Jesucristo. 3. Todo el que en Él cree es salvo y el que no cree ya está condenado. Los tiempos de Dios. Dios siempre da tiempo para que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Durante ese tiempo envía profetas que avisan al pueblo para que se arrepienta, prometiendo que si lo hace recibirá misericordia. Ese fue el caso de Nínive, por ejemplo. Pero ese tiempo de tolerancia es determinado. En el caso de los días que vivimos, estamos al final de una dispensación en la que Dios ha determinado que la Iglesia predique las buenas noticias de salvación por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese sacrificio todavía está disponible para toda la humanidad. Ese tiempo está a punto de terminar. Dios reveló al profeta Daniel un calendario muy exacto de cómo sería el cumplimiento de los tiempos en su trato con Israel. Ese calendario estaba distribuido en semanas, en las cuales cada día era equivalente a un año según el calendario lunar hebreo. El calendario de Dios se fue cumpliendo a la perfección, salvo la última semana que se cumpliría a final de los tiempos y se conoce como la angustia de Jacob. En ella Dios tratará con el pueblo hebreo para que entiendan quién es su Redentor y se rindan a Él recibiendo perdón y salvación. Aquí vemos claramente a dos colectivos, el pueblo de Israel que no entendió que Jesús era el Mesías prometido y la iglesia que se compone de todos los que han creído en Jesús, ya sean judíos o no. Cuando el tiempo de que la iglesia predique la redención de Cristo termine, Dios se llevará a la iglesia de la tierra en lo que se conoce como el arrebatamiento y empezará a tratar por un lado con Israel y por el otro con el restante de la humanidad que no creyó en Cristo con la predicación de la iglesia. Ese tiempo se conoce como la Gran Tribulación. Por lo tanto, la iglesia no es el centro de la escatología, sino Cristo y su obra redentora, ya sea con hebreos, iglesia o incrédulos. El arrebatamiento de la iglesia. Si bien Jesús y otros profetas dieron señales que indicaban cuándo se aproximaría el tiempo del fin, es decir, la gran tribulación y el día del Señor,
no dio señales del arrebatamiento. Veamos dos textos que describen ese momento según la explicación de Pablo. Por lo tanto, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto está en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 18. El otro texto es: He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso está en 1 Corintios 15, 51 y 52. En este texto, Pablo habla a los corintios sobre qué ocurrirá desde la perspectiva del creyente. Lo primero que debemos notar es que este asunto era un misterio hasta entonces, mientras que el día del Señor, que es lo mismo que la segunda venida, ya había sido profetizado desde hacía muchos siglos. Lo segundo es ver que llegará un momento en el que muchos creyentes estarán vivos y ocurrirá el arrebatamiento, sin que pasen antes por la muerte. Lo tercero y muy importante es que el arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega empleada aquí es átomo, que significa algo que no puede ser dividido. Es decir, ese momento es tan rápido que no se puede dividir en fracciones menores de tiempo. Lo cuarto a destacar es que seremos transformados a un cuerpo que no es como el de ahora, que se corrompe por la acción del pecado. Dice el mismo texto que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso el cuerpo de los creyentes será transformado en un cuerpo que pueda entrar en el tercer cielo, que es la morada de Dios. En el texto de Tesalonicenses, Pablo da detalles de cómo ocurrirá desde la perspectiva del Señor. Aquí dice que el Señor vendrá en las nubes con gran ruido y voz de mando, y dice que tanto los creyentes muertos como los que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Es importante notar que termina diciendo que nos alentáramos con estas palabras. Lógicamente no es de aliento pensar que se pasaría por la ira de la gran tribulación, pero Pablo está hablando de alentarnos con esas ideas que está transmitiendo sobre que la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Textos de contexto. Veamos algunos textos que dan contexto a este relato de Pablo. Jesús en persona dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia enseña que Dios mora en el tercer cielo, que en griego se denomina Ouranos. Aquí es donde dice Jesús que llevará a vivir con Él a los que han creído. Solo a la iglesia se le prometió vivir en el cielo. A Israel se le prometió reinar en la tierra. Esa es una evidencia más del arrebatamiento antes de la gran tribulación, también conocida por el pueblo judío como la angustia de Jacob, que es la 70ª semana profetizada por Daniel. Jesús dice que estaríamos donde Él estuviera. Veamos dónde dice la Biblia que Él está. Dice así Hechos 1, 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra cielo usado cuando dice tomado de vosotros al cielo es Ouranos, la morada del Padre. Es el mismo lugar a donde fue arrebatado Pablo en la experiencia que describe en 2 Corintios 12:2. Cuando Pablo describe esa experiencia, dice que fue arrebatado, usando la misma palabra que emplea al hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Reuniendo el texto de Juan y el de Hechos, podemos ver que Jesús viene en las nubes, pero no pisa la tierra. A la vez, la iglesia es alzada en el cielo para encontrarse con Él en el aire. La palabra empleada para decir lo recibió una nube es nefele, que significa la atmósfera que vemos cuando miramos arriba. Todo este contexto está respaldado por Mateo 24:31, y este versículo es el único del capítulo 24 que, aunque está hablando de gran tribulación y el día del Señor, hace una alusión indirecta a la iglesia cuando dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que los escogidos, o sea la iglesia, estará por todo el cielo, Ouranos, y en ese momento será convocada para venir con el esposo en el día del Señor.
Habría muchos más textos que mencionar, pero no queremos extender este vídeo que solo tiene como foco el contrastar el arrebatamiento con el día del Señor. Comparando ambos eventos, como vimos en el vídeo anterior, el día del Señor es un día de 24 horas y muchos no lo estarán esperando. Pablo y Pedro se refieren a él como el día que viene como ladrón en la noche. En ese día todo ser humano verá la venida de Jesús en gloria, rodeado de la esposa y de los ángeles. El arrebatamiento, en cambio, ocurre tan rápidamente que no dará tiempo ni de darse cuenta. Por los textos bíblicos deducimos que las personas que se queden puede que no se enteren siquiera. Solo darán por falta a mucha gente sin saber por qué, a no ser que se acuerden de la predicación de la iglesia. La Biblia da muchas señales para el día del Señor, mientras que no da ninguna para el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor ocurre al final de la gran tribulación tras una gran apostasía y habiéndose manifestado el anticristo. Por otro lado, el arrebatamiento se da antes que se manifieste el inicuo o anticristo. Pablo deja claro que el hecho de que la iglesia esté en la tierra impide que el anticristo se manifieste, según 2 de Tesalonicenses 2:7. El Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, mientras que cuando ésta sea retirada, el anticristo peleará contra los que se conviertan en ese momento y los matará. En el arrebatamiento de la iglesia es el Señor Jesús el que convoca para encontrarse con él en el aire, mientras que en el día del Señor son los ángeles los que tocan la trompeta de juicio. Resumen de la trilogía. Evidentemente este asunto da para estudios mucho más profundos y extensos, pero con esto ya podemos tener una visión y resumir la cuestión en lo siguiente. 1. El término segunda venida de Cristo se refiere a la segunda vez que Él viene a la tierra para el pueblo hebreo, y ese día es lo mismo que el día del Señor. Ese enfoque es para el pueblo hebreo. 2. El día del Señor es un día de ira, devastación, castigo, fuego y terror para los que no creyeron. Dura 24 horas y será un día como cuando hay una enorme tormenta. Ese día el Señor Jesús vendrá rodeado de su ejército celestial y acompañado por su esposa, la Iglesia, que habrá sido arrebatada a la morada de Dios 7 años antes. Este enfoque es para la humanidad. 3. El arrebatamiento de la Iglesia es el cumplimiento de Jesucristo de guardar a su novia del día de la ira que será derramada sobre la humanidad. En ese momento los protagonistas son el novio y la novia. Tanto los hebreos que no creyeron en Cristo como el Mesías, como la humanidad, son excluidos de ese evento. Este momento es, por tanto, solo para el Señor Jesús y su Iglesia. La decisión. Ante estos eventos escatológicos que son lo próximo que ocurrirá en el calendario de Dios, cada ser humano tiene que tomar la decisión más importante de su existencia. Se puede seguir ignorando el sacrificio de Cristo, pero hay que tener en mente que eso llevará a la persona a recibir la ira de Dios por el pecado de haber rechazado la redención. El que cree en Cristo en realidad está reconociendo que ha infringido la ley de Dios y no tiene con qué pagar. Esa persona se arrepiente de haberlo hecho y acepta el regalo de redención de Dios, creyendo que el Mesías Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, pagó por sus pecados. Esa persona recibe vida eterna y es incluida en el reino de Dios y la Iglesia de Cristo. La persona que decide seguir rechazando esa redención tiene sobre sí la ira de Dios y si está viva en ese momento pasará por la gran tribulación de 7 años y al final verá venir a Cristo en gloria, sufriendo el terror de verlo cara a cara en toda su ira. Cuando llegue el día del juicio, esa persona recibirá el castigo que determina la ley para sus pecados, puesto que no tiene la redención brindada por Cristo en la cruz. El tiempo es cortísimo. Por las profecías escatológicas podemos saber que estamos en el tiempo del principio de dolores, conforme profetizado en Mateo 24 y otros pasajes. Pero la humanidad está a punto de entrar en el periodo conocido como dolores de parto, que también se conoce como la gran tribulación. A seguir viene el día del Señor. Por todo ello vemos que el tiempo es cortísimo para que alguien todavía se arrepienta y crea en Cristo, siendo hecho hijo de Dios y parte de la Iglesia que será arrebatada y guardada de la ira. No tardes siquiera 2 horas para rendirte a Cristo, pedir perdón por tus pecados y creer en la obra redentora de la cruz. Tu vida eterna depende de ello. Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Si te parece que este material es edificante, suscríbete al canal, comparte con tus contactos y déjanos un comentario. Eso ayudará a difundir el mensaje.